La nueva ley de caza del Gobierno de Castilla-La Mancha se está convirtiendo en una cacería, cruce de acusaciones para buscar culpables. García Paje ha querido cambiar la ley que sacó Cospedal en 2015 por requerimiento de los propios cazadores. Los populares se quejan de que el presidente de Castilla-La Mancha no ha hecho públicas las modificaciones que pretende incluir en dicha ley y exigen además al PSOE una disculpa por declarar que la caza es para señoritos, cuando dicen hay mucha gente que vive de esto en la región. Por su parte, el Gobierno regional se defiende alegando que las modificaciones en la ley de caza eran necesarias porque las que hizo Cospedal no satisfacían a ninguna de las partes implicadas. ¿Qué tal están? Bienvenidos esta tarde de lunes 29 de agosto una vez más a los servicios informativos de I+ Televisión. Arrancamos ya con titulares. Las llamas del incendio de Piedrabuena ya están controladas. Aún así, un dispositivo formado por 37 personas sigue en la zona afectada. La nueva ley de caza que pretende sacar el Gobierno regional en el punto de mira. Y José Alberto Martín Toledano acusa al presidente del Consorcio de Servicio contra Incendios de Ciudad Real, Julián Nieva, de convocar una bolsa de empleo que podría dejar en la calle a un grupo de profesionales. Hoy los protagonistas del informativo son los incendios, las llamas. Comenzamos el informativo contándoles que esta mañana bomberos de Ciudad Real y de Daimiel han tenido que desplazarse hasta Torralba de Calatrava para intentar sofocar un incendio declarado en una chatarrería de la localidad. Las llamas se iniciaron en torno a las 7:30 de la mañana, así lo ha publicado la agencia Europa Press. Otro incendio se ha producido en Castilla-La Mancha. Esta vez la zona afectada ha sido la provincia de Ciudad Real, concretamente la localidad de Piedrabuena. Las llamas han afectado también a parte del término municipal de Picón. Ayer por la noche, a las 11 menos cuarto exactamente, el Servicio de Extinción de Incendios dio por controladas las llamas que quemaron entre 150 y 200 hectáreas de terreno de alto valor ecológico. Aún así, Infocam mantiene todavía 2 medios terrestres y 8 personas trabajando en las labores de remate del incendio forestal. Según publica la agencia EFE, el incendio ha afectado a una zona del Monte Bajo de una zona protegida incluida en la Red Natura 2000. Aunque las llamas ya están bajo control, en la zona del incendio permanecen trabajando aún las labores de extinción un dispositivo formado por 37 personas y 7 medios de extinción terrestre. El incendio se originó ayer domingo alrededor de la 1:30 de la tarde, en la finca La Desilla, cerca de la Sierra de Picón, zona incluida en la Red Natura 2000. Un incendio que no fue fácil de solapar debido a las altas temperaturas registradas en estos últimos días, tal y como publica el digital Castilla-La Mancha. Por ahora no hay indicios de que las llamas fueran provocadas. Este verano está siendo uno de donde los incendios han sido los protagonistas, como bien les estamos contando. Les hablamos ahora del que se produjo en Guadalajara. La semana pasada las llamas afectaron también a la planta de reciclaje de la localidad manchega de Chiloeches. Incendio que ya fue controlado, pero para prevenir aún siguen trabajando 131 efectivos. Además, técnicos de Consejería de Agricultura han realizado un informe sobre la calidad del aire en la zona afectada. Los resultados han sido positivos y no existe ningún riesgo para la población colindante, aunque se sigue recomendando evitar el contacto directo con el escaso humo que todavía sale de la zona del incendio. El informe sobre la calidad del aire en la zona de Chiloeches
elaborado por los técnicos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, continúa arrojando valores normales, dentro de los límites establecidos por la legislación. Además, unos 113 efectivos han estado trabajando en la extinción del incendio de la nave de reciclaje de Chiloeches. Por otra parte, y dentro de las labores de vigilancia medioambientales que se desarrollan durante la resolución del incidente, técnicos de la Unidad Militar de Emergencias han recogido varias muestras de agua del río Henares en las que, tras su análisis, no se han detectado ningún tipo de sustancia peligrosa procedente del incendio, algo que el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, afirma que debería haber sido iniciativa de la Junta y no de la UME. Asistí a la unidad de emergencia sobre todo para retirar lo que era el agua que se estaba mezclando con los vertidos peligrosos. Evidentemente eso es algo que tenía que haber hecho la Junta de Comunidades con antelación, es decir, no teníamos que haber llegado a que la UME, el Estado, hiciera algo que era competencia de la Junta de Comunidades, pero lo hicimos porque nosotros tenemos que mirar por el interés general, por el interés de todos los españoles, por el interés de los ciudadanos y para que no se contaminen los ríos más importantes que tenemos, que es en esa zona, que es el río Tajo, el río, los afluentes que de esa zona van al río Tajo y no podemos hacer que se contamine. Entonces, para proteger el río Henares tuvimos que enviar a la UME, pero yo creo que si la Junta de Comunidades antes, con antelación, cuando se produce este incendio, ya manda cubas especializadas para retirar el agua contaminada, pues yo creo que hubiéramos quitado el problema mucho antes. Veremos cómo evoluciona este asunto, pero por ahora los vecinos pueden estar tranquilos. Dentro de nada comienza la temporada de caza y nuestra provincia es una de las zonas de mayor interés en este sector, algo que ha abierto un debate entre el Gobierno regional y la mayor fuerza de la oposición, el PP. ¿Qué ha pasado? Al parecer, el gobierno de Emiliano García Paje habría declarado que se iban a producir cambios en cuanto a la caza en Castilla-La Mancha. Los populares critican que a estas alturas aún no se hayan hecho públicas esas renovaciones en dicha ley. Además, el PP también considera inapropiadas e irrespetuosas las declaraciones que hizo hace unos días el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Esteban, calificando de señoritos a los cazadores. Declaraciones a las que ha contestado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, quien sostiene que era necesario redactar una nueva ley porque la de Cospedal no contaba con el apoyo de ninguno de los implicados. Continuamos. El diputado nacional José Alberto Martín Toledano acusa al presidente del consorcio del Servicio contra Incendios de Ciudad Real, Julián Nieva, de romper la paz social de la institución al convocar una bolsa de empleo que podría dejar en la calle a profesionales con 20 años de experiencia. La oferta de empleo pública abría la puerta a una o dos incorporaciones, pero no sacar a concurso 37 nuevos puestos de trabajo, vulnerándose la ley establecida, según apuntaba Alberto Martín Toledano. Que no existe órganos de representación sindical en el consorcio, porque también se impugnaron las elecciones. Es decir, que la oferta pública de empleo del 2015 no cumple todos los requisitos que marca la Ley de Presupuestos Generales para el 2015. Pero es que además la tasa de reposición máxima podría ser un bombero 2, sacan 37. Pero es que además para desarrollarlo el convenio colectivo y las leyes laborales establecen que tienen que negociarse con la representación sindical elegida en elecciones. Cuestión lógica y conocida por todo el mundo. No existe esa representación sindical. Desde la posición del Partido Popular se pide que las cosas se pongan en conocimiento del juzgado, la oferta pública, además de que la sentencia debe estar conforme a la ley, así como se espera que se celebren elecciones en los sindicatos para que los trabajadores puedan elegir a sus representantes. Que no se corra, que no se acuerden las cosas por el procedimiento extraordinario y urgente, que además luego nos llevan a tener que anularse los acuerdos porque no cumplen con la normativa legal de los procedimientos administrativos para convocarse los plenos. Que no se corra, que se ponga en conocimiento del juzgado que ha dictado la sentencia todas estas circunstancias y se pida una aclaración de sentencia. Y si el juzgado insiste en que tiene que salir esta oferta pública y desarrollarse, bueno, pues hágase.
Por otra parte, se sentía orgulloso del acuerdo para la investidura que se ha logrado entre PP y Ciudadanos, en el que se recogen diversas propuestas interesantes que esperan que el PSOE las acepte y se integre o se abstenga. Estamos preocupados, pero al mismo tiempo esperanzados, después de haber visto cómo ha fraguado ayer un acuerdo con Ciudadanos de 150 puntos, un acuerdo que creemos muy positivo, que refleja propuestas muy interesantes, tanto de los programas del Partido Popular como del programa de Ciudadanos, matizados con la opinión de cada una de las dos fuerzas políticas. De muchas de ellas no hay ninguna razón para que el Partido Socialista o otros partidos de izquierda las consideren negativas. Veremos cómo se desarrollan estos asuntos políticos durante esta semana. Nos vamos ahora hasta Puerto Llano. El Sindicato de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha ha señalado que el ritmo de contratación que está llevando a cabo Iberdrola de los trabajadores procedentes de la central termoeléctrica del Cogás está siendo muy lento, desesperadamente. Continuamos el informativo con los siguientes avances. La cantante albaceteña Rosalén llenó la Plaza de la Constitución de Ciudad Real en el primero de los conciertos en la plaza, programa organizado por la Diputación Provincial de Ciudad Real. La Diputación de Ciudad Real subvenciona con 4.000 euros a la Fundación Secretariado Gitano para la financiación del proyecto Inclusión Comunidad Gitana. Y UPyD denuncia el mal estado de ciertas calles de Manzanares meses después de haber sido arregladas. Enseguida vamos con estas informaciones, pero antes hacemos un paréntesis para decirles cuál es la pregunta de la semana. ¿Se debe permitir el uso del velo y o burka en los lugares públicos? Les recuerdo que pueden enviar su respuesta a pregunta@imastv.es. Continuamos con la información. La cantante albaceteña Rosalén llenó la Plaza de la Constitución de Ciudad Real en el primero de los conciertos en la plaza, programa que ha organizado el área de cultura de la Diputación Provincial y que llenará de música algunos de los espacios más singulares y bellos de la provincia. Rosalén actuó ante unas 3.000 personas en la Plaza de la Constitución de Ciudad Real junto a María Molina. Los siguientes conciertos, además, en la plaza serán el día 2 de septiembre en la Plaza de San Carlos del Valle con la Orquesta Filarmónica de La Mancha y el 3 de septiembre en la Plaza de Toros de Almadén tocarán Medina Zahara junto con el grupo Babel. La Diputación de Ciudad Real ha resuelto por decreto de presidencia la concesión directa de subvención por importe de 4.000 euros a la Fundación Secretariado Gitano para la financiación del proyecto Inclusión Comunidad Gitana. Dicha subvención, que ha sido decretada por el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha propuesto que de la Vicepresidencia Primera de la Cooperación Provincial es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad. El destino que la Fundación Secretario Gitano dará a esta subvención de 4.000 euros se ha concretado con la finalidad de acometer la realización de la actividad denominada Inclusión de la Comunidad Gitana a través del empleo, la educación y la igualdad de género. La Diputación efectuará de forma anticipada el pago del 50% de la subvención, abonándose el restante 50% a la presentación de la relación de gastos del primer plazo. UPyD, ya lo hemos anunciado en avances, denuncia el acelerado deterioro de las reformas de calles de Manzanares, sobre todo de la calle San Isidro, que se desquebraja a menos de tan solo un mes de su reforma. Hace pocos meses la Junta aplicó el Plan Extraordinario de Empleo en la localidad, dando trabajo a los que más lo necesitaban. Pero el sindicato afirma que esto no justifica que los trabajos no se hagan bien. Al parecer, la preocupación de los vecinos va en aumento ante el temor de que el resto de calles que han sido reformadas siguiendo las mismas técnicas puedan en breve mostrar el mismo deterioro.
¿Qué más cosas han pasado este fin de semana? Se lo contamos en forma de breves, después, como siempre, los deportes. La suerte ha vuelto al Almagro, coincidiendo con la feria y fiestas en honor a San Bartolomé Apóstol. 2 boletos acertantes de segunda categoría del sorteo de Euromillones, celebrado el pasado viernes, se han jugado en Almagro. Uno de sus responsables, Javier Sánchez, se ha mostrado muy satisfecho de volver a repartir un premio en Almagro. Cada boleto es de 218.708,12 céntimos. Se desconoce si los ganadores son 1 o 2 personas. El Ayuntamiento de Porzuna está trabajando en la resolución de los problemas de abastecimiento de agua potable que se han generado a mediados de agosto y que han afectado a las pedanías del Citolero, el Bonal y el Cepero. Las escasas lluvias de este año y el aumento de la población en época estival han sido las causas del secado de 2 de los pozos que abastecen a Porzuna y a sus pedanías, y por tanto de las correspondientes restricciones de agua que se han tenido que llevar a cabo en algunas aldeas. Por tercer año consecutivo, la asociación Anfisa y el televisivo concurso del Grand Prix se han unido para estar durante la Feria Almagro con la colaboración del Ayuntamiento en Cajero. La nueva edición, orientada al estilo romano, contó con la presentación de César Romano y con 6 grupos de amigos y familiares que se unieron para brindar una tarde de risas y diversión a los más de 1.500 espectadores que abarrotaron el tendido de sombra del genuino Coso de la Cuerda. Global Caja patrocina los deportes. Empezamos con la información deportiva hablando de fútbol. El Yugo Socuellamos se impone al Baracaldo por 2-1, rival al que no había vencido nunca en sus enfrentamientos anteriores en el primer partido de liga en casa. De esta forma estrenan su casillero de victorias en esta nueva temporada. ¡Felicidades! El equipo azulón de Cosín firma ante el cuadro vasco su primera victoria del curso. Salva adelantaba a los locales a los 3 minutos de empezar y Alcañiz ponía el 2-0 en la segunda parte del encuentro. El partido estaba tranquilo para los locales, que incluso pudieron aumentar la diferencia de goles en el marcador, pero el penalti transformado por Ito para el Baracaldo en la recta final obligaba al Socuellamos a vigilarse las espaldas para poder asegurarse de esta manera la victoria. Finalmente, pese al intenso último tramo del partido, los 3 puntos se quedaban en casa. Seguimos con el fútbol, vamos a la tercera división. Primera victoria de la temporada para el manchego en casa frente al Talavera por 3-1. Por su parte, el Atlético Tomelloso consiguió un valioso empate en su desplazamiento al campus del Juncos, mientras que el Almagro logró su primera victoria tras vencer por 1-2 al Carrión. El Club Deportivo Manchego Ciudad Real no pudo tener mejor estreno de la temporada ante su afición al vencer por 3-1 al Talavera, uno de los equipos punteros del grupo y aspirante a volver a Segunda B. Un gol de Jesute en la primera parte de penalti y otros 2 de Eymar y Douglas en la segunda mitad sentenciaban el partido. Por su parte, en el Juncos Socuellamo hubo un empate entre los conjuntos debutantes en la categoría. Los locales se adelantaban tras la salida del vestuario en un lanzamiento que sorprendía a Bullo. Carlos Arroyo, que había fallado un penalti en la primera parte, lograba el empate en el minuto 51. El Carrión no pudo redimirse de la Copa Cervantes y perdió por 1-2 ante el Almagro. El conjunto de David Martín se adelantaba en el marcador por medio de Chendo Alarcón, pero el Carrión conseguía empatar el encuentro justo antes del descanso, con un tanto de Nacho Lancha. Pero Santana en la segunda parte pondría el 1-2 para el conjunto encajero. Más cosas, el balonmano Alarcos Ciudad Real tuteó durante muchos minutos a Ciudad Encantada de Cuenca, equipo que limita en la Liga Sobal, al que fue venciendo por 5 goles de renta en algunos tramos del partido, pero acabó perdiendo, por desgracia, por 28-30. El Alarcos ofreció una muy buena imagen frente al Ciudad Encantada, al que fue dominando durante gran parte del encuentro, tanto en el marcador como en juego, en el amistoso disputado en el Quijote Arena, disfrutando de hasta 5 goles de renta en la segunda mitad. Pero los conquenses cometieron menos fallos en la fase definitiva del choque y acabaron llevándose la victoria por 28-30. Tejedor fue el máximo goleador del balonmano Alarcos tras conseguir marcar 5 tantos.
Y el pasado sábado el Club Deportivo Alcázar de San Juan de Fútbol Sala realizó la presentación de los jugadores que lucharán por el ascenso a Segunda División en la nueva temporada. Igualmente se presentó el nuevo equipo juvenil que se suma este año y que servirá para hacer cantera. La incorporación de este nuevo equipo es una apuesta importante para el club con el fin de hacer más atractivo este deporte y empezar a formar cantera, como ya hemos dicho. Global Caja patrocina los deportes. Estamos llegando al final y, como siempre, aquí tienen la foto del día de este lunes 29 de agosto. Lorena Cabrera nos trae la foto del día y es sobre el incendio que se produjo ayer cerca de Piedrabuena, en la que se pueden ver diversos focos de las llamas. Ya saben que si nos quieren enviar una imagen para que sea la foto del día de los servicios informativos de IMAS Televisión, la tienen que mandar a fotos@imastv.es. Nada más, les dejamos ahora con el reportaje sobre el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y la previsión del tiempo. Nos vemos mañana a las 7:30 de la tarde aquí en IMAS Televisión. Sean felices y adiós. Hasta mañana. Miguel de Cervantes Saavedra, considerado como la máxima figura de la literatura española, fallecía el 22 de abril de 1616 a los 68 años de edad. 4 siglos después, en 2016, celebramos el cuarto centenario de su muerte. Y es que Cervantes, además de soldado, novelista, poeta y dramaturgo español, es universalmente conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, obra a la que muchos críticos han descrito como la primera novela y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Así como La Mancha no se entiende 400 años después sin el caballero de la triste figura, difícilmente se puede entender la figura de Cervantes sin su paso vital por esta región, en la cual vivió, contrajo matrimonio, desarrolló gran parte de su actividad literaria y social, sufrió prisión y encontró todos los elementos humanos, geográficos y culturales con los que dar al mundo la primera gran novela moderna y el personaje literario más importante de los últimos 400 años de la literatura universal. Quijote es una aventura interesantísima porque nos permite reconocer un mundo muy próximo al nuestro en muchos aspectos, sobre todo en los psicológicos, en los morales, contradictorio como el nuestro, y al mismo tiempo nos abre las puertas a un mundo del pasado que nunca más volverá, eso es imposible, pero que nos interesa conocer porque a veces nos permite conocer el nuestro de manera indirecta. Pues yo creo que tiene mucha importancia porque al margen de ser uno de nuestros libros clásicos que todo el mundo debería haber leído en algún momento, digamos que es una novela que a través de la risa nos hace cuestionarnos la realidad. Y bueno, tal y como decía Bukowski, podríamos pensar que la gente inteligente está llena de dudas y los ignorantes de certezas. Entonces Cervantes viene un poco a romper esas certezas y a hacernos ver que la realidad no siempre es lo que parece, y eso lo hace a través de un loco que desde su locura desmonta una realidad establecida.
Durante estos 25 minutos queremos conocer cómo desde Ciudad Real se recuerda la figura de Cervantes y el Quijote y los pozos que ha dejado esta novela universal en la sociedad actual. Es que yo creo que la sociedad en la que vivimos necesita de la marginalidad, de la locura. Desgraciadamente vivimos demasiado apegados y confiamos en una serie de estándares racionales que vienen impuestos por todas las instituciones nacionales, internacionales, y que nadie discuta que son molinos, ¿no? Hay siempre marginalidades y aspectos extremos que quizá lo ven de otra manera y nos dicen que son gigantes. Hay una relación sobre todo en el carácter de los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Yo creo que esa huella de soñar que tenía Don Quijote, del trabajo sólido de Sancho y también de las mujeres de esta tierra fuertes, unas mujeres muy constantes en el trabajo, también se refleja en Dulcinea. Creo que sobre todo estamos impregnados, no sé si nosotros del Quijote o Cervantes se documentó en la gente de La Mancha para hacer su obra más ilustre. Coincidiendo con el 4º centenario de la muerte de Cervantes, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está realizando numerosas actividades por todo el territorio regional. Ciudad Real es uno de los puntos neurálgicos de esta promoción con su propio universo cervantino. De las actividades propias destaco todas las referentes a la cultura, es decir, desde los certámenes de cine, por ejemplo, que han tenido este año un premio El Quijote o un premio Cervantes, hasta las propias lecciones cervantinas, donde hemos atraído a numerosas eminencias que han estado hablando sobre el Quijote y sobre la figura de Cervantes. Es muy importante también una labor transversal. Tenemos muy claro que, por ejemplo, los niños deben imbuirse en la figura de Cervantes y del Quijote, de tal manera que en educación se han hecho a lo largo del año numerosos trabajos para acercar a esos niños y a esos jóvenes la figura del Quijote y de Cervantes. Muchos consideran Ciudad Real como la capital del reino de Don Quijote. Desde el monumento al Pozuelo de Don Gil, la fuente situada al inicio de la calle Alarcos, se dice que estaba situada la aldea que Alfonso X convirtió en Villarreal para contrarrestar el poder de las órdenes militares. En 1255 se le concedió la Carta a Puebla y el título de ciudad. Este es el inicio de Ciudad Real, pero sin duda en muchos de sus rincones pueden verse alegatos a la figura de Cervantes y el Quijote. En cuanto al Quijote, tenemos prácticamente en una media docena de plazas una referencia. Tenemos al Quijote, tenemos a Sancho, tenemos a Dulcinea, tenemos la famosa escultura del Quijote azteca, que es una figura que es muy atractiva para la gente que viene por el hecho de ser tan innovadora. Tenemos muchas calles con nombres cervantinos y obviamente tenemos el Museo del Quijote, un museo completo donde puedes entrar y meterte dentro del libro del Quijote y salir con una imagen mucho mejor y más lúcida de ese libro tan fantástico que, como decía anteriormente, nos ha puesto a Ciudad Real como la capital de la tierra del Quijote. Creo que por ahora todavía está siendo un poco desconocido, pero que nosotros estamos trabajando de manera muy firme para que todo el mundo lo conozca. Me encanta el Salón de Actos del Museo del Quijote, tiene un techo maravilloso, un artesonado maravilloso, y para mí es uno de los sitios donde, si alguien quiere leer el Quijote, sería muy bueno que lo hiciese en nuestra biblioteca cervantina, porque es una joya, yo me quedo con ese Museo del Quijote. Hasta el Museo de Don Quijote nos marchamos.
Situado en la Ronda de Alarcos, justo al comienzo del conocido Parque de Gasset, el auténtico pulmón de Ciudad Real, este museo está dedicado a la inmortal figura del caballero Don Quijote. Dentro de él se combina la exposición de obras de arte relacionadas con la novela cervantina, con modernos montajes multimedia que nos remontan al siglo XVI, al ambiente de una imprenta de la época, con los personajes de la novela en un verdadero viaje en el tiempo. Los estudiosos de la obra de Cervantes también disponen de un centro de estudios y de una importantísima biblioteca sobre el Quijote. Hemos quedado con Francisco Javier López, director de los Museos Municipales de Ciudad Real, para que nos cuente la historia del museo y ya de paso lleve a cabo una visita guiada por sus entrañas. Las primeras ideas para hacer un museo del Quijote arrancan en 1998, más o menos, a raíz de una propuesta que hicieron la entonces Asociación de Quijote 2000. En un primer momento pues era un poco como de guasa, ¿no? Que la gente decía, ¡wow! Un museo del Quijote aquí en Ciudad Real, pues si no hay nada, no sé cuánto. Entonces estas personas comenzaron a plantear la posibilidad de pues, ir a Toledo, comprar vacías, comprar espadas, comprar armaduras. A mí eso me pareció un poco ya obsoleto, porque más que un museo del Quijote sería un museo de etnología, pero un museo de etnología totalmente ficticio, porque aquí en Ciudad Real realmente no. Entonces yo pensé en aquel momento que lo mejor sería hacer un museo del concepto, es decir, a partir del concepto y de la idea del Quijote, de los conocimientos y de las ideas de Cervantes, plantear el museo. Y entonces fue acogida esta idea y nos pusimos en contacto con las empresas que entonces llevaban los temas de conceptuales y de nuevas tecnologías, y nos plantearon un proyecto y se hizo en la zona nueva, digo en la zona antigua, se planteó pues eso, hacer una imprenta y un viaje por el Quijote. La primera idea era una idea experimental, es decir, va a tener acogida, no va a tener acogida el Museo del Quijote, y entonces partiendo de una casa pequeñita, de un recinto pequeñito, se reestructura y se hacen pues eso, 4 salas, un poco para experimentar y ver si efectivamente cuaja. Una vez que se inaugura el 4 de abril del 2002, vemos que efectivamente la demanda es muy grande. Cuenta que después de la inauguración llevamos un año, es decir, estuvimos 3 años cerrados para la realización de la ampliación y llevamos un año abiertos, y este año pasado hemos tenido 24.000 visitantes. Cuando se planteó hacer la ampliación del museo, se cambiaron las entradas y se planteó el partir de la estructura de un molino para acceder a lo que fuera la ampliación posterior. Y efectivamente ahora estamos aquí en lo que sería la planta baja del molino, donde se recepcionarían los cereales para empezar a molerlos, que luego se caerían para abajo ya convertidos en harina. Todo original, esto se adquirió de un molino de verdad, es decir, no es una copia, es todo realidad. La rueda funciona, la muela funciona, pasa que la tenemos atada con cadena para que no haya accidentes. Ahora mismo estamos en lo que sería el inicio del museo. La sala de las cabezas de García Coronado es como la bienvenida al museo. Van hablando distintos personajes del Quijote, un diálogo entre ellos y dan la bienvenida al museo. Hace unas
serie de años, la familia Palmero, cuando estábamos iniciando los primeros contactos para hacer el Museo del Quijote, nos ofertaron distintos personajes que había pintado el abuelo, Alfredo Palmero abuelo. Y a nosotros nos pareció perfecto el tener los distintos personajes de un manchego como Alfredo Palmero. Esto es una cesión temporal que nos ha hecho la Fundación Cajasol de distintos grabados de Jiménez de Aranda, que Jiménez de Aranda, como de todos es conocido, es un grabador que en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, pues era, digamos, de los más importantes de nuestro país. Ciudad Real se ha volcado con el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, organizando multitud de actividades culturales, gastronómicas o turísticas. Una de las iniciativas culinarias es la edición de una guía de la gastronomía en la época de Cervantes, con nombres a los platos de personajes de la obra, recetas originales y fotografías de las elaboraciones y un mapa para que los visitantes puedan visitar y conocer dónde están los restaurantes adheridos. Además, también se están organizando rutas cervantinas por Ciudad Real para conocer la multitud de lugares y rincones donde hay alegatos al Quijote. Hemos hecho rutas cervantinas por Ciudad Real. Hay que entender que Ciudad Real tiene numerosas esquinas, numerosas plazas con referencias a Cervantes o al Quijote. Y hay una ruta turística muy interesante que incluso los propios ciudadanos de Ciudad Real la están realizando, porque hay esquinas, hay sitios que no son muy conocidos y que tienen una clara inspiración cervantina. Hay esculturas, hay calles, hay emblemas, etcétera, que queremos que se conozcan, porque Ciudad Real, si es algo, es una ciudad cervantina. Desde el año 2015 en Ciudad Real se organizan unas lecciones cervantinas encaminadas a conocer más en profundidad la obra del autor con más éxito de habla hispana. Sin embargo, Cervantes no alcanzó la popularidad absoluta. Cervantes fue en el fondo un caballero fracasado, fue un militar que por mala suerte a la primera de cambio lo hirieron, siguió participando en el ejército, contra lo que a veces se cree, parece que formó parte de algunas misiones especiales, de algunas misiones de información, fue un espía, puesto que además se benefició, vamos a decirlo así, de su conocimiento del norte de África, desdichado conocimiento porque fue a causa fundamentalmente del cautiverio, pero vuelto a España participó en esas tareas. Así todo lo que intentó le salió mal, no triunfó en el teatro, no triunfó en la poesía, y bueno, finalmente alcanzó una gloria, pero no dinero, con la novela. Pese a no tener grandes beneficios económicos, sí es cierto que consiguió un gran éxito popular, lo que le permitió poder vivir los últimos años de su vida gracias al mecenazgo. El catedrático de literatura española, Felipe Pedraza, también aclara otra de las dudas que muchos estudiosos de la obra de Cervantes se hacen. ¿Es el Quijote una obra autobiográfica? En el sentido estricto y literal, no. Don Quijote no es Cervantes. Ahora bien, probablemente en la figura de Don Quijote pues están, digamos, traspuestas, están quintaesenciadas, están también distorsionadas, pues algunas de las contradicciones del propio Cervantes, vistas desde una perspectiva irónica, escéptica, humorística, no identificándose con el héroe, sino poniendo un héroe que en gran medida es ridículo, pero al mismo tiempo entrañable, y probablemente ese juego entre lo ridículo y lo entrañable es muy probable que deba algo a que Cervantes se podía ver reflejado en la figura de su protagonista. De la universidad nos marchamos de nuevo al Museo del Quijote para conocer la imprenta madrileña de principios del siglo XVII, la sala de proyecciones que te lleva a la época del Quijote o una de las obras culmen del pintor Alfredo Palmero.
Pues ahora nos encontraríamos en una imprenta del siglo XVII con cada uno de los elementos que se utilizaban para la imprenta. Esto es un aprendiz de impresor que nos va contando los distintos elementos que tiene la imprenta en ese periodo y cómo él un buen día se encuentra una impresión de un libro que se lo lee de arriba abajo y sin parar, y luego nos dice que a él le parece que va a ser un gran éxito, y ese libro es El Quijote. Bueno, sí, es un lugar estrella porque son una serie de, digamos, de efectos especiales de luz y de sonido. A través de imágenes se va reproduciendo una iniciación a lo que sería el mundo del Quijote. Nosotros le llamamos el viaje de Don Quijote. Entonces, son quizás las escenas más conocidas del Quijote, pero para que la gente vaya, cuando salga de aquí, vaya y lea El Quijote. De hecho, el primer año sí que nos dijeron en las librerías que había habido un aumento de venta de libros del Quijote. Y además termina con el cuadro de Alfredo Palmero, La muerte del Quijote, que son más característicos, es que son personajes de Almodóvar del Campo. Del Museo del Quijote nos trasladamos ahora hasta uno de los lugares más visitados de Ciudad Real, el Carrillón Cervantino. Situado en la Plaza Mayor de Ciudad Real, es uno de los símbolos más queridos de la ciudad. Fue inaugurado en el 2015 por los príncipes de Asturias y en él se pueden ver al trío más famoso de La Mancha, Don Quijote, Sancho y su creador, Cervantes. Nos encontramos en uno de los lugares más visitados de Ciudad Real y más admirado por todos los que vienen de fuera. Es el Carrillón que tenemos en la Plaza Mayor de Ciudad Real, que se hizo en el año 2005 con motivo del cuarto centenario de la primera parte del Quijote y además con el 750 aniversario de Ciudad Real. Es un sitio emblemático donde las figuras más principales de la obra de Cervantes se asoman a la ciudad y la ciudad puede presenciar pues, a estos personajes ilustres que tanta importancia le están dando a nuestra ciudad. Con esta sintonía nos marchamos hasta un punto muy importante en la vida de Cervantes, la música. El profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José Pastor, asegura que el manco de Lepanto utilizaba la música de su tiempo para decir ciertas cosas. Y sí que es importante porque Cervantes utiliza mucho la época de su tiempo para decir ciertas cosas y para insinuar ciertas cosas que probablemente no le estuvieran permitidas escribir en algunos casos y que por otro lado le permitía pues aludir al acervo musical que tenían sus lectores y sus oidores, sus oyentes, pues no existía la lectura en silencio. Y como Cervantes, dicen aquí en La Mancha, no da puntadas sin hilo, todo está hecho con una intencionalidad clara, no es gratuito. Según cuentan, durante el Siglo de Oro hubo una vida musical muy rica a la cual la literatura fue permeable. Sin duda la música eclesiástica era la protagonista, pero también existía la música polifónica con obras profanas o villancicos y la música de la calle con romances que cuando se hacían populares pasaban a las cortes, donde se contaba y estilizaba. La obra de Cervantes está llena de guiños musicales con mucha ironía. Había una canción muy popular para guardar la honra de la joven que era Madre la mi madre, guárdame ponéis, que si yo no me guardo mal me guardaréis. Es decir, yo si yo quiero preservarme de varón lo haré yo, no porque usted madre me ponga una cancela y no pueda salir de casa, ¿no? Esa era la versión oficial de la música, pero todo el mundo conocía otra que era bastante más
Procaz, que era madre mi madre, me pica el kikiriki, ráscatelo hija, también me pica a mí. Es una cosa bastante... Pero eso se conocía, entonces aludiendo al texto formal, todo el mundo conocía el texto informal que se cantaba en la calle y era una forma también pues, de salvar la censura. Conocidos ya algunos ejemplos de la música en la época de Cervantes y de qué forma se utilizaba, volvemos al Museo del Quijote para saber qué se esconde en la famosa Biblioteca Cervantina, que consta de un depósito bibliográfico compuesto por 4.000 ejemplares. Además, la biblioteca tiene una sala de consulta habilitada para 20 investigadores y una sala de digitalización y catalogación de documentos. La Biblioteca Cervantina, su fondo está relacionado con la vida y con la obra de Miguel de Cervantes. Es una biblioteca de investigación, principalmente está enfocada pues, para investigadores y personas que estén estudiando el Quijote, pero aún así cualquier persona interesada en el tema de la calle, estudiantes de instituto, pueden venir a visitarla sin ningún problema. Mucho se ha hablado de Cervantes y el Quijote durante estos 4 siglos, pero sin duda la grandiosidad de su obra hace que el escritor más famoso de habla hispana siga teniendo vigencia en pleno siglo XXI. El Quijote nos presenta muchos de los valores próximos, cercanos, de las circunstancias en que nos desenvolvemos todos. Tiene un fondo humano que evidentemente es el mismo. Pese a la importancia de esta obra, todavía hay quien piensa que la figura de Cervantes no está del todo ensalzada como otras figuras de la literatura mundial. Que aquí en España pues necesitamos poner Cervantes a la altura que los anglosajones tienen Shakespeare. Lo que sí tienen claro en Ciudad Real es que su localidad es la capital del Quijote. Por lo tanto, si Ciudad Real es algo, es la capital del Quijote. Pues para Ciudad Real supone el espaldarazo a la cultura que tanto estamos buscando. Ciudad Real es una ciudad cervantina. Y eso lo tenemos muy claro. Es una ciudad donde en todos los rincones podemos respirar a Cervantes, Quijote, Sancho y Dulcinea. Queremos que cuando un extranjero visite nuestro país, aterrice en Barajas y quiera visitar la tierra del Quijote, lógicamente venga a Ciudad Real y conozca su museo, el Museo del Quijote. Ciudad Real es una ciudad con muchísimo atractivo cultural. Conozca sus plazas, sus calles. Con muchísimo atractivo para pasear sus calles, para disfrutar de sus gentes. Y después que visite el resto de la provincia, que tiene numerosos sitios muy cervantinos y que para el turismo es muy atractivo. Y desde luego Cervantes es uno de los principales motivos para que visiten Ciudad Real. Durante este 2016, Ciudad Real está conmemorando de forma significativa el 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, novela que encumbró a La Mancha y a esta provincia en todo el mundo y que inspiró las obras literarias que escribió. Y es que hoy por hoy, el Quijote sigue siendo el más fiel embajador de esta tierra. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos despejados con temperaturas que se mantienen, vientos de dirección variable. En Ciudad Real, cielos despejados con temperaturas que se mantienen. En Puerto Llano, cielos despejados con temperaturas que se mantienen, vientos de dirección variable. En Tomelloso, cielos despejados con temperaturas que se mantienen. En Alcázar de San Juan, cielos despejados con temperaturas que se mantienen. En Manzanares, cielos despejados con temperaturas que se mantienen. En Valdepeñas, cielos despejados con temperaturas que se mantienen.
Finalmente, en Almadén, cielos despejados con temperaturas que se mantienen. Repsol te ha ofrecido el tiempo.